Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, paso donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa sumamente especial porque vamos a hablar de la prensa, vamos a hablar de periodistas y vamos a hablar de etapas extremadamente difíciles como la que vivió un grupo de los periodistas a que vamos a hacer referencia. Pero antes yo quiero decir que decía el gran filósofo, pensador chino Sun Yat-sen, que en la guerra la primera víctima es la verdad. Y cierto es así porque los periodistas que van a cubrir ese tipo de eventos son los que le cuentan la verdad de lo que está sucediendo a la gente. En nuestro país vivimos una etapa sumamente difícil, no en la época de Rafael L. Trujillo y Molina, sino en la etapa del heredero de o sea, Joaquín Balaguer y Ricardo, donde algunos especialistas señalan que hubo más muertos que inclusive con la etapa de los 31 años de Trujillo, y donde fueron asesinadas más personas que, óigase, que en la Revolución del 65, cuando el país fue invadido por 42.000 marines norteamericanos. Y eso es bastante que decir. Y en esas etapas, obviamente, aquellos defensores de la verdad a que se refería Sun Yat-sen fueron asesinados, fueron expulsados del territorio nacional y muchos fueron desaparecidos. Si arrancamos más recientemente de la etapa del doctor Guido Gil Díaz, que además era abogado y asesor del Sindicato de Trabajadores del Central Romana, y terminando con un catedrático universitario, el doctor Narciso González Narcisazo. Pero ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que se toquen gente que su única arma de lucha es esa, la verdad? Pero en ese interín de Guido Gil a Narcisazo, fueron muchos los periodistas asesinados. Solamente en la etapa de Balaguer, más de 10 que se sepan. Y desaparecidos fueron varios. Sin embargo, yo creo que la etapa a la que nos hacemos referencia es la etapa más brillante de esta carrera. Y lo digo con cierta autoridad. Y lo digo basado en los principios, en la práctica, en la vivencia que uno ha estado viviendo desde buen tiempo para acá. Yo me tocó entrevistar en una ocasión a un antiguo comunicador, Andrés Fría Hijo, a quien sus allegados le llamaban el mago, que además era un gran deportista. Y en una oportunidad de la entrevista le digo, señor Frías, ¿cuál es la diferencia entre el periodismo de la etapa de ustedes y el periodismo que se está viviendo en estos días? Y me dijo, muy sencillo, antes sabíamos escribir y no pedíamos. Y esta profesión, desgraciadamente, se ha convertido
es un verdadero tercolero. Aquí todo se vende, todo se compra, pero por suerte todavía quedamos mucho a quien no nos han dado el brazo a torcer. Y vamos a morir como dicen que morían los apaches, sin tener que mirar atrás. Porque eso fue lo que nos enseñaron en la cátedra universitaria. Y sin embargo, esta profesión, para estupefacción nuestra, viene de un tiempo de esta parte siendo robada, inclusive por gente que ni siquiera ha estudiado la carrera. Y a esa gente le ha ido súper bien, porque desgraciadamente políticos sin arma, políticos arteros, políticos abusadores, escogieron esta carrera como un trampolín para lograr su propósito. Y yo siempre he dicho que hay de los políticos, si nosotros, los periodistas, no existiéramos, esa gente fueran don nadie. Pues en el curso de este programa nosotros vamos a presentar un buen grupo de compañeros de Silvio Erasme Peña, a quien nosotros le vamos a rendir un particular tributo. Porque Silvio Erasme, que venía de una familia de periodistas, se la jugó a finales de Trujillo, él y su familia, se la jugó a principios de la tiranía de Balaguer y se la jugó prácticamente hasta estos tiempos, él y sus hermanos, y no solamente ellos, sino todo lo que de una u otra forma aprendimos junto a ellos, el valor y la necesidad de preservar una carrera como esta, que es el sostén básico y fundamental de esta democracia que estamos viviendo. Sobre Silvio van a exponer muchos amigos de él, muchos compañeros, muchos colegas, mucha de la gente que trabajó con él en diferentes medios y todo eso así, para que se mantenga el recuerdo, para que se mantenga la historia, no solamente de él, sino de todo lo que como él le tocó la oportunidad de hacer una práctica de este ejercicio que ha sido llamado de sacerdocio. Inclusive ha sido considerado el periodismo como una profesión de alto riesgo, porque es la única carrera donde la gente expone su vida por el sagrado derecho que tienen los otros de ser correctamente informado, no como lo que uno viene observando de un tiempo a esta parte. A partir de este momento, pues entonces tendremos testimonios de muchos interesantes colegas con relación a aquella etapa y con relación a Silvio Erasme y otros compañeros que no dieron jamás el brazo a torcer. Egresado sobresaliente, maestro de maestros de la medicina dominicana. Cuando uno nace, uno viene unido por el cordón umbilical con la madre y esa unión permanece durante toda la vida de uno, porque la madre es quien acaricia a uno, le da los primeros sorbitos de leche, y esa es la razón de mi emoción esta noche. Mi alma mater, mi segunda madre, por eso mi agradecimiento eterno a mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Joaquín Puello, un hombre comprometido con los intereses de la nación dominicana. Él confía en la UAS. Yo confío en la UAS. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro.
Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe. Y tu fe mueve montañas. Mi senador, legislador a tiempo completo. Vivir la experiencia de los últimos años en la República Dominicana obliga a plantearnos una visión de futuro. El país está llamado a producir profundas transformaciones en el orden social, en el orden económico, para satisfacer necesidades vitales de la mayoría de la población. El PLD ha cumplido una misión estelar y ha producido cambios sustanciales. Los que estamos comprometidos con seguir profundizando el cambio, tenemos que seguirlo haciendo desde el Congreso. A nosotros nos toca esa tarea y por eso quiero que nos acompañe en la tarea de repetir como senador de mi provincia de Espaillá. Yo cuento con ustedes, los nativos de mi provincia y los nativos del país, los que creen que es posible una República Dominicana mejor. Confío en ustedes. Para el este, ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Ese es tu país, esperando por ti. Tu país que tiene todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANUR TV. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social.
los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de 1 millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. 7:15. Avanzando. Pedro, déjalo de la comida. Afirma la Iglesia Católica: delincuencia y criminalidad se apodera de la ciudad de Santo Domingo. Pero eso no da. Con el arroz a 25, el aceite a 80, el pollo a la libra a 65, la habichuela a 45. Espérate, Rosa, tú sabes cómo te la vaina y el sueldo no da. El colmado ya no me fía. Yo estoy tan desesperada. Debemos 3 meses de casa y el recibo de la luz llegó. Cálmate, mi amor. Esto tiene que cambiar. Danilo nos prometió que iba a bajar la comida y no cumplió. Ahora quiere reelegir la delincuencia. Eso nos da dura a nosotras las mujeres. Tengamos fe. Votemos por Luis Abinader. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Revolucionario Moderno. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. En los años 60, igual que yo, un poco Elsa y yo en los finales de los 60, Silvio en los comienzos. Pero eran épocas en que los periodistas recibieron un desafío y un legado, el legado de lucha por las libertades públicas, por el establecimiento de la democracia en la República Dominicana, por el que había muerto tanta gente. Y los 31 años de la tiranía de Trujillo fueron una lección muy grande. Yo recuerdo que los jóvenes de entonces nos preguntábamos cómo era posible que nuestros padres resistieran 31 años de una dictadura. Así las cosas, cuando se produjo la revolución constitucionalista, el periodismo había sido en esos 4 años un promotor de libertad y un defensor del primer intento de democratización que fue el gobierno del presidente Juan Bosch del año 1963. Salido de la revolución constitucionalista, el país sufrió un retroceso grave cuando volvimos al gobierno de Joaquín Balaguer en el año 1966. Hay que decir que antes de eso no se cumplieron los acuerdos que dieron fin a la guerra del 65 y lo que hubo fue una gran persecución de los constitucionalistas. A partir del año 1966 se inició el periodo llamado de los 12 años, que fue terrible para el ejercicio de la comunicación social en el país y para el ejercicio de la democracia y de las libertades públicas. Llegó a haber momentos en que la única diferencia entre la dictadura y lo que tuvimos de cuasi dictadura fue el ejercicio de la comunicación social, que tenía ciertas libertades, sobre todo en la radio y en el periódico El Nacional en los primeros años. Después se sumó Última Hora, El Sol. Pero en esos primeros años 66, 67, 68 fueron muy duros, y los que vinieron después hasta el 72, 75. La muerte de Orlando Martínez puso fin a un periodo en el año 1975. Después de ahí empezaron a caer un poco las represiones y las presiones que habían sobre el periodismo. Los campos estaban muy delimitados entre quienes defendían las libertades y quienes se vendían al gobierno de Joaquín Balaguer en esa época. Y la inmensa mayoría de los periodistas optaron por la defensa de las libertades.
Hay que recordar que hubo momentos en que ni Juan Bosch, ni Peña Gómez, ni Casimiro Castro podían ni siquiera hablar por radio o televisión o reproducirse sus voces. Había también cientos de presos políticos, miles de exiliados, mataban personas por razones políticas con mucha frecuencia. En el año 1972 hubo un atentado, un asesinato político cada 28 horas de promedio. De manera que las libertades eran muy escasas, el sindicalismo estaba acogotado y el presidente Balaguer controlaba el Congreso, controlaba el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, controlaba todo, de manera que eso era una dictadura. La única diferencia era que en la radio y en algunos periódicos logramos mantener cierta libertad de expresión y de defensa de los derechos humanos en la medida en que eso era posible. Esa era una época en que se delimitaron los campos y lanzamos la lucha por la profesionalización y por la creación de un código de ética, previniendo, como había pasado en otros países, que el periodismo iba a ser pervertido por el poder. Y efectivamente, el presidente Balaguer comenzó por dar unas cuantos apartamentos de los que construyó en Honduras a periodistas, lo que generó una crisis en el periodismo y tuvimos que destituir la directiva del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, y creo que eso fue en el año 1968-69, en una asamblea en la Librería Dominicana. A partir de entonces se incrementó, sobre todo desde el Congreso de la Prensa de 1970, la lucha por la profesión. Antes de yo ser periodista, yo me inicié en esta profesión a la carrera el 11 de enero de 1967, precisamente en esa fecha, cuando escribí mi primera cuartilla. Y ya tenía noticias de la generación, lo que yo llamo la generación heroica de los periodistas de los años 60, entre los cuales destacaba Silvio Erasme Peña, también Radamés Gómez Pepín, ya periodistas, como dicen hoy, de vieja data. Estaba también en esa generación Pedro Cava, recuerdo, y me parece que Emilín Erasme también. Yo me inicio y desde entonces los tengo como referentes. Me inicio en México, con la esperanza siempre de regresar a mi país a aportar en este oficio, con este oficio. Y eran mis referentes de valentía, de periodismo valiente, y más que periodismo, de ejercicio ciudadano, porque Silvio Erasme Peña fue un notable ciudadano, primero que nada, un hombre que manejaba serias preocupaciones por los demás, a nombre de los demás, un hombre que soñaba a nombre de los demás, un hombre que aspiraba al cambio de nuestra realidad opresiva de entonces en nombre de los demás. Ese ejercicio periodístico que es darse a los demás es el más auténtico al que podamos aspirar quienes nos inspiramos en la vida, en la palabra y en la narración de los hechos de nuestro tiempo. Él fue siempre fiel a ese propósito. Y muchos de hoy, de la generación actual, ignoran que si hoy en República Dominicana tenemos libertades democráticas, con todos los problemas que podamos reclamarle, las fallas que podamos, reclamarle al sistema, si hoy tenemos un marco de libertades públicas, libertad de expresión, por ejemplo, que es fundamental en el sistema democrático, se debe en muy buena parte a la lucha de aquella generación de periodistas de los años 60, que, como dice Rafael, no dieron nunca su brazo a torcer durante los 12 opresivos años del régimen de Balaguer, donde este país vivió un renacer del autoritarismo extremo al estilo trujillista, y donde la defensa de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos recaía fundamentalmente en aquellos periodistas que, como Silvio, nunca renunciaron a ese deber
y nunca sometieron la palabra a la voluntad de los gobernantes ni de las clases hegemónicas de esta sociedad. Ese es el mérito, el gran mérito que debemos reconocerle a Silvio Erasme Peña. Y yo me preguntaba, desde que conocía a su hermano mayor, Gillo Erasme, Eurípides Erasme Peña, don Gillo, y a Emilín Erasme, su querido hermano también desaparecido como aquel, como una familia Erasme de Neiva, lejos de la capital, lejos de toda la actividad central en el plano político, pudo dar periodistas de tanta calidad como los Erasme. Y el líder más activo de esa generación de periodistas de Neiva, de los Erasme, ¿qué decir? Los Erasme, era Silvio Erasme Peña, indudablemente, el más enérgico, el más, apasionado en exigir respeto a los derechos ciudadanos y a los derechos humanos. Tan apasionado que recuerdo muy bien aquellos tiempos en que el doctor Balaguer, en su primer periodo de gobierno, del 66 al 70, cada semana hacía una rueda de prensa. Y en una de aquellas ruedas de prensa, recuerdo, Silvio Erasme Peña lo emplazó de una manera firme, frontal, por los crímenes que entonces cometían los llamados incontrolables, los agentes represivos más violentos del régimen. Recuerdo a Balaguer iracundo frente a los emplazamientos de Silvio y otros colegas que participaban allí, y no puedo de ningún modo olvidar lo que eso significó como ejemplo de valentía, ejemplo de firmeza de los periodistas auténticos, como Silvio Erasme Peña. Reviste para mí un particular significado participar en este recuerdo de un gran amigo, pero de un gran patriota y ciudadano y periodista de altos vuelos. Nos referimos a don Silvio Erasme Peña, el amigo Silvio. Silvio Erasme había venido de Neiva, donde nació una comunidad donde abunda el talento. La verdad es que no he conocido un neivero bruto. Tierra de historia y poesía, como la describe el doctor Ariel Acosta Cuevas, en un libro excelente que hace poco tiempo salió a la circulación. Venía de una familia de raigambre antitrujillista, que si modesta, es decir, pobre o de recursos limitados, estaba conformada por gente de principios, gente trabajadora y honrada, en la que sobresalía un grupo de hermanos excepcionales. Los hijos de don Regil Erasme Santil y doña Sara Peña Vázquez fueron 10: Polibio, Emelinda, Eurípides, Regil, Antonia, Deyanira, Nidia, Mercedes, Emilio y Silvio. Polibio desapareció en el 1959, meses después de haber sido encarcelado y torturado en esa sucursal del infierno que se llamó La 40. De aquel grupo numeroso de hermanos sobresalió en el periodismo una trilogía descollante: don Gillo, Silvio y Emilín. La verdad es que a todos los que fuimos sus compañeros no podía dejar de llamarnos la atención cómo en una sola familia, en este caso los Erasme Peña, pudiera conjugarse el hecho de la presencia no solo de un grupo de intelectuales y de personas cultas, estudiosas e inteligentes, sino además de 3 excelentes periodistas. Fue una honra para quien les habla tener un acercamiento estrecho a esa familia como compañero en las lides periodísticas
de Silvio y Emilín. Nunca conocí una familia de hermanos más unidos y solidarios. Fue recíproco entre nosotros un entrañable afecto que se expandió sobre todo a doña Emelinda, doña Deyanira, doña Nidia y doña Mercedes. Las primeras armas en el diarismo las hace Silvio en el matutino Listín Diario, el periódico fundado en el año 1889, cuya publicación fue interrumpida en el año 1942, después que ese periódico había, en cierto modo, un factor de crítica a la primera intervención militar de los Estados Unidos y al advenimiento del régimen de Trujillo, porque había apoyado en cierto modo el régimen de Horacio Vázquez, pero no tuvo, digamos, no le agradó la presencia del entonces general Rafael Leonidas Trujillo Molina después del famoso golpe del 1930. Silvio Erasme Peña formó parte del grupo de jóvenes periodistas que integraron el staff del Listín Diario al retorno de su publicación, como decía, en el 1963, cuando inicia una nueva etapa. No tardó Silvio en distinguirse por su destreza como reportero y redactor. Y yo puedo hablar de eso porque ya yo era corrector de estilo en el Nacional y yo me daba cuenta la categoría que tenía Silvio leyendo sus reportajes en el Listín Diario. En ella, no tardó, como decía, esto le valió la asignación de una fuente para la que se buscaban siempre reporteros experimentados en esa época, que era la de asuntos económicos. En ella, Silvio sustituyó al finado y recordado periodista y amigo también, José Romero Rojas. Creo que este es un momento estelar en la vida de Silvio Erasme Peña, un momento que quisiéramos que nunca llegara. El momento de la despedida a un ser humano excepcional, de esos que taladran el alma, que aturden el pensamiento y que nos dejan sin habla, sin la posibilidad siquiera de pensar por qué pasó. Una madrugada nos enteramos que un infarto al miocardio apagó la vida de Silvio Erasme Peña. Y hablo del ser humano excepcional porque así fue. Cuando éramos jovencitos, que iniciábamos el despegue hacia una vida diferente en el campo profesional, recibimos el abrigo, el amparo, la ayuda, el auxilio de Silvio Erasme Peña. Entonces un periodista brillante que ocupaba un sitial de preponderancia en la sociedad dominicana, que dirigía el periódico La Noticia y que en el sector liberal era el eje, el conductor, el guía, era una especie de lábaro del pensamiento de la época. Era un representante de la izquierda en el periodismo. Y Silvio Erasme Peña era uno de los cerebros mejor armados y mejor formados que tenía el periodismo de la República Dominicana y en la época uno de los seres humanos más respetados. Primero porque se dedicó en primer lugar a crear un modelo de ser social. El modelo que no se arredraba ante nada, que no se arrepentía de la misión política que había asumido, que no era otra, de romper los lastres de la dictadura. Y en segundo lugar, la asunción de un liderazgo sobre la base de buscar una nueva democracia o una democracia política para la República Dominicana, que se inició en el año de 1978. Silvio se enfrentó a todos los intereses, a todos los poderes. Silvio asumió la defensa de la izquierda, perseguida, encarcelada, desaparecida, deportada. Silvio asumió el papel de defensa de los periodistas, es decir,
nos ofreció la oportunidad de respirar en un momento en que se hacía difícil que los dominicanos pudiéramos tener la posibilidad siquiera de salir a las calles, sobre todo los jóvenes. Y lo hizo desde el periodismo, con valentía, con hidalguía, pero al mismo tiempo asumió los mejores periodistas en el periódico La Noticia. Allí tuvimos intelectuales y seres humanos del periodismo brillantes, como los propios hermanos de don Silvio, Eurípides Erasme Peña, que más que periodista fue una especie de guía, formador de casi todos los periodistas que estábamos en La Noticia. Ahí estaba Bienvenido Álvarez Vega, ahí estaba don Miguel Ángel Prestol, ahí estaba Uchi Lora. Es decir, ahí habían periodistas brillantes, Víctor Grimaldi, Miguel Hernández, y lógicamente un grupo de periodistas nobles que comenzábamos a irradiar el ejercicio periodístico, algunos de los cuales se fueron a morar a los eternos cielos de Dios, muy jóvenes. El caso de Leandro Cepeda, que otro infarto en pleno ejercicio le apagó la vida. El caso del querido compañero Marcelino Vega, que fue asesinado en el ejercicio de la profesión en una lluviosa mañana del año de 1981. El compañero José Labur, uno de los periodistas más brillantes que teníamos en esa generación. El compañero José Alberto Sánchez, también un periodista destacadísimo, y hace poco murió otro periodista brillante, Víctor Méndez, del periódico El Nacional recientemente, pero que se destacó en esa época con nosotros. De manera que hemos despedido muchos compañeros valiosísimos de esa camada generacional que comenzó a formarse en la década de los 80 y que tuvo un ejercicio amplio en el periódico La Noticia, al amparo, a la protección, con la ayuda de Silvio Erasme Peña. Pero yo siento que lo que Silvio mejor hizo con nosotros y con la sociedad dominicana fue legarnos un modelo de vida. Silvio era un hombre noble, pero al mismo tiempo Silvio era un hombre firme en las posiciones políticas que asumía. Silvio era un hombre indoblegable. Silvio tenía una actitud contra las remanencias del trujillismo, la enfrentó sin doblarse nunca, pese a todos los sufrimientos, la persecución que tuvo, y dedicó el periódico, y todos los periodistas estuvieron dispuestos a defender las posiciones del periódico, de asumir la búsqueda de una democracia alternativa en la República Dominicana. Y lo que estamos viviendo hoy, de alguna forma se lo debemos a Silvio, a La Noticia y a ese grupo de periodistas que se esforzaron y que nos dieron una luz en el camino de la vida dominicana. Me parece haber conocido a Silvio Erasme de toda la vida. Pasamos una época tan tormentosa, una época que exigía tanto de cada quien, una época que no daba oportunidad a la falsedad, a la hipocresía, una época que, bueno, que solo daba lugar al heroísmo. Y es feo que uno lo diga, pero es así. Solamente daba lugar al heroísmo. El periodismo nos juntó y la vida nos mantuvo juntos. Él decía, bueno, cuando fundamos el Nacional, que lo tratábamos de traer, él decía, bueno, que yo quiero mucho mi listín. Y finalmente pues dejó el listín y vino con nosotros al Nacional. Después se armó aquel lío del Nacional en lucha y bueno, salieron los muchachos a fundar La Noticia. Ahí fuimos 2 o 3.
si mal no recuerdo, se bautizó porque los muchachos tomaron el parqueo del Nacional y al inodoro, al sanitario, se le puso el nombre que correspondía. Hubo eso, ahí está fotografiada, yo tengo algunas fotografías buenas de ese momento. Esa muchacha que casó después, o casó en esos días con Frank Rainieri, esa muchacha Curet, Aide Curet, iba a dar simpatía al parqueo del Nacional. Bueno, y después, pues, cuando León David y yo tuvimos la encomienda de iniciar con una dirección conjunta el suplemento cultural aquí, junto al padre José Luis Sáenz y Rafael de Prat, nos dimos cuenta que comenzaba una etapa importante en nuestras vidas. Duramos un año juntos, luego León David tuvo que irse al exterior y yo me quedé bajo la dirección del suplemento con el apoyo de diversos escritores en diversas etapas, algunos recibiendo pagos y otros espontáneamente se mantuvo ese suplemento. Pero Silvio fue el responsable de esa situación, porque no puso límites a un suplemento que podía dedicársele un día a un destacado pintor, otro día podía ser a los poemas de Mao Zedong o a los poemas del Che Guevara, y nunca hubo ningún problema, pero también a los poemas de Antonio Fernández Spencer, que era un intelectual conservador, para decir un nombre. O sea que fue un espacio amplio, y Silvio tiene entre nosotros, entre los trabajadores de la cultura, entre un lugar especial, porque en ese suplemento surgieron generaciones literarias. Primero se pudo mantener la generación de posguerra, y ahí todos los miembros de esa generación participaron, escribieron, colaboraron. A veces no quisiera decir los nombres para que no se me quede alguno, pero bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Cuando yo me fui por un mes y pico a China, quien se quedó como director del suplemento fue Andrés L. Mateo, y Tony Graful, Federico Jovine, José Molinaza, que murió, Enrique Eusebio, Soledad Álvarez, Alexis Gómez, Ramés Reyes Vázquez, es decir, Miguel Aníbal Perdomo, toda la generación de posguerra, los que mencioné y los que también estuvieron, que no mencioné, consolidaron su presencia en la vida pública porque existía ese suplemento. Pero además surgió una nueva generación, que es la generación de los 80, José Mármol, César Zapata, Tomás Castro, Ángel Hernández y otros y otras que contribuyeron a ese suplemento. Ángel Hernández, nuestro más reciente Premio Nacional de Literatura, decía que ellos tenían ya una consigna, que era que se reunían en la Julio Verne 14 y decían, se juntaban todos, decían, y cada uno le preguntaba al otro, ¿qué tú haces ahí? Esperando a Mateo, él esperándome con materiales, ¿verdad?, para el suplemento del domingo. Y entonces todo ese grupo participó, pero no solamente los jóvenes que llegaron a publicar por primera vez poesía o literatura, cuentos, teatro, ensayo en ese suplemento, sino que había una página en el suplemento aquí que se llamaba Voces Nuevas, y en esa página completa publicaban todos ellos durante toda la semana, y Silvio nos dio un apoyo permanente. También tuvimos el privilegio de contar con la primera etapa con Silvano Lora, que contribuyó mucho cuando después que regresó del país con la ilustración, y después Alberto Vaz, Carlos San Giovanni y Fran Almanzar, todas las semanas se rotaban para hacer la portada del suplemento. Y además muchos grandes pintores
como Ramón Oviedo, Cándido Vidó y otros dieron su trabajo pictórico espontáneamente para que sirviera al suplemento. Entonces Silvio jugó un papel fundamental, y tenemos que decir que no solamente los jóvenes, ahí tuvimos trabajos originales de Juan Bosch. La entrevista de Juan Bosch sobre Rómulo Gallego y sobre técnicas del cuento fue ahí, y Juan Isidro Jiménez Grullón llegó a tener una columna fija sobre temas históricos y sociológicos. Y podríamos decir que toda la intelectualidad dominicana, de la vieja generación, de la nueva generación, formaron parte de ese espacio. Siempre Silvio, entre otros aportes, tendrá ese. Yo nunca olvido que en una manifestación que hicimos cuando vino un buque norteamericano, hicimos una protesta de diversos, de todos nosotros, salió en una de las emisoras que a mí me habían dado un balazo y me tenía por ahí guardado. No era cierto, el balazo fue, pero estaba herido. Y yo no sé cómo Silvio llegó a ese sitio. Alguien le dijo y me dijo: poeta, nosotros lo necesitamos en el suplemento. Y otro día que hubo un apresamiento colectivo, estábamos 80 personas detenidos, y Silvio escribió un editorial que se llama, y tengo que decirlo con ese recuerdo inmenso: a Mateo no, por favor. Y él decía: suelten a Mateo, que es lo que es poeta. El recuerdo de Silvio será permanente en la vida cultural, además de sus aportes a la lucha por la libertad y de nuestro país, pero en el ámbito cultural sí le tenemos un homenaje y lo estamos organizando. Hablar de Silvio Erasme Peña siempre va a ser fácil para lo que lo conocimos, para lo que tuvimos con él la oportunidad de ejercer un periodismo, primero, de hacer la profesión de periodista, y segundo, ejercer un periodismo democrático, como lo reclama toda sociedad, un periodismo abierto, plural. A mí me tocó llegar al periódico La Noticia, que cuando conozco personalmente a Silvio Erasme Peña, para cubrir unas vacaciones de Juan Manuel García. Juan Manuel García hacía la columna Hablan los sindicatos y cubría la fuente de los sindicatos, de los gremios. Estaba prácticamente recién creada la Central General de Trabajadores, la CGT, que era una central formada por las organizaciones democráticas, revolucionarias, el 14 de junio, el MPD, que tenían lo que se conocía como el FOUSA, Cecitrado, y entonces los que venían de la CAS, que se salieron de la CAS, el movimiento renovador, ya con las ideas camilistas de los corecatos, ese movimiento revolucionario de cristianos, pues se forma la Central General de Trabajadores, y Francisco Antonio Santos se convierte en su primer secretario general. Entonces, en ese periódico, y con esa visión del periodismo plural, de darle cabida a todo, había una página para los sindicatos. Y usted decía, bueno, una página para los sindicatos en un periódico diario. Sí, había una página con informaciones de los sindicatos, a veces una noticia principal, y había una columna, Hablan los sindicatos, donde se ponían todas las notas de los sindicatos. Era los 12 años, era la lucha de clase a su más alto nivel, las organizaciones de los trabajadores organizadas como nunca, las huelgas en muchas empresas. Recuerdo la huelga de los telefónicos, la huelga, el sindicato de los trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad, y otros sindicatos fuertes y poderosos. Y a mí me toca finalmente quedarme en La Noticia
y seguir haciendo, entonces cubriendo la fuente de los sindicatos, porque Juan Manuel se fue a otro trabajo. Y la verdad es que recordar esos tiempos y ese apoyo de Silvio a esa nueva generación, porque yo era parte de una nueva generación, Abigail Peña, Leandro Cepeda, fallecido, estaba Roberto Brito, estaba Víctor Méndez, fallecido, y estaba este joven de Atomayor, también muerto por la policía en los famosos incidentes de 1984 que se dieron en el país, Marcelino Vega, y muchos otros. Miguel Liberato. Yo entro prácticamente junto con Miguel Liberato. Y allí conozco personas como Miguel Ángel Prestor, Miguel Hernández, Emilín Erasme, Varguita, Rafael Vargas, hoy senador. Conozco a Víctor Grimaldi también. Y un elemento importante que yo debo tocar, el periódico La Noticia se inserta en la sociedad dominicana de tal manera que toca incluso a los dominicanos residentes en Nueva York. Conocí a Silvio Erasme Peña y a su hermano Emilín Erasme Peña en la época post-ajusticiamiento del tirano. Ahí hicimos ciertas amistades. En Radio 1000 estaba su hermano Emilín y Silvio en el Listín Diario. Llega la guerra y también nos encontramos con Silvio y Emilín combatiendo al lado de las fuerzas camañistas. Llegan los 12 años y Silvio Erasme Peña, en ese proceso de lucha del pueblo contra la dictadura de Balaguer, crea el periódico La Noticia. Llega el año 1979, Nicaragua estaba luchando contra la dinastía de los Somozas, y este periódico, dirigido por Silvio Erasme y en la redacción, jefe de redacción, su hermano Emilio Erasme, asume esa guerra de liberación como un tema del periódico. Y así, cuando ya la guerra está tomando mucho cuerpo y ya se veía la caída del dictador Somoza, me escogen a mí y a Moisés Blanco Genao para ser reportero de guerra en Nicaragua, por La Noticia, por Radio Popular y por Radio 1000. Asistimos Moisés y yo a Nicaragua y nos integramos de inmediato a ese proceso de lucha liberadora. Entramos por Costa Rica, por lo que decían la Liberia, frontera con Nicaragua, por aquella famosa tierra de nadie, y llegamos al comando de Den Pastora, Benjamín Celedón, el frente Benjamín Celedón. Ahí compartimos, ahí luchamos, ahí tuvimos que tomar los fusiles también para proteger también nuestra propia vida y nuestro trabajo profesional. Vimos mucha batalla, vimos muchos muertos, muchos heridos, y vimos caer al tirano Somoza. De ahí, por recomendaciones de los sandinistas, nos dicen que debemos ir a Managua, no por tierra, porque era muy peligroso, porque había mucha resistencia de parte todavía de soldados somocistas que hacían emboscadas en el camino, en la carretera. Y ellos, para proteger nuestras vidas, nos dijeron que nos fuéramos por Costa Rica en el avión presidencial que había enviado el presidente de México a Costa Rica para que fueran los miembros de la Junta de Gobierno Provisional que estaba en Costa Rica a Nicaragua, ya en esos procesos de liberación. Logramos ahí contactarnos con el canciller dominicano, Jiménez Hijo, y él nos ayuda a ser de los periodistas que pudimos entrar a ese avión presidencial donde iban todos los miembros de la Junta de Gobierno de Nicaragua. Cuando el caso, por ejemplo, de Amaury Germán Ariti, igualmente Silvio me ordena que vaya hacia las 6 de la mañana al lugar porque los muchachos habían sido delatados
y habían sido cercados en esa zona. Ahí se produjo un lugar de combate que duró mucho, más de 14 o 15 horas, donde el ejército de 4.000 y tanto efectivos usó hasta carros de asalto, aviones de reconocimiento y todo ese tipo de cosas. Igual, por ejemplo, cuando asesinan al gran líder de la izquierda y líder estudiantil, Amin Abel Hasbun, a quien yo conocía de la UAS, y me tocó a mí, entre otras cosas, cubrir esa tragedia. Lo mismo también, por ejemplo, cuando cae el helicóptero del doctor Balaguer por Villa Altagracia, que salvó milagrosamente la vida y se apareció ese día, a propósito, en plena campaña electoral, diciendo que la Virgen de la Altagracia lo había salvado y que él sería una especie de reivindicación para esta nación y cosas por el estilo. Igualmente también cuando cae el helicóptero en que don Antonio Guzmán logra aterrizar de una manera forzosa en la zona este de Villa Duarte, y así por el estilo, el terrible momento de la banda colorada en que la casa personal de nosotros fue allanada y la de mi hermano y cosas por el estilo. Esas son situaciones extremadamente difíciles hasta que nosotros pues logramos salir de esa pesadilla que fueron los gobiernos de Balaguer, y que esta profesión pudo poco a poco reivindicarse, no sin antes dejar una secuela de muchachos, compañeros muertos, que van desde Guido Gil Díaz, que era abogado, periodista, asesor del sindicato de la Sociedad Romana, hasta el gran Narcisazo. Así a grandes rasgos son los sacrificios, el don de entrega de la profesión y de dirigente periodístico, como fue el gran Silvio Erasme Peña y otros tantos. Hacia ellos y otros que han de venir y otros que ya han pasado, se le debe por lo menos el poquito de libertad. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.